A los 71 años, Elena Vázquez Montoya sabía exactamente cuánto valía una vida entera entregada a los demás. Sabía cuánto pesaban 4 décadas de sacrificio silencioso, de sonrisas sostenidas cuando el corazón lloraba, de manos que cocinaban, limpiaban, organizaban y construían un mundo que nunca había sido verdaderamente suyo. Lo sabía con la precisión dolorosa de quien ha contado cada centavo de una deuda que nadie jamás reconoció. Lo que no sabía, en aquella mañana de enero, cuando su hijo mayor le entregó los papeles con una expresión que mezclaba la culpa con el alivio, era que la humillación más grande de su vida iba a convertirse en la puerta hacia la única libertad que jamás había tenido. Los papeles eran claros. La casa familiar en Cartagena, la casa donde Elena había criado a 3 hijos, donde había enterrado a su marido Roberto hace 8 años, donde había pasado los últimos 4 años cuidando a su suegra enferma, sin un solo día de descanso. Esa casa había sido vendida. Rodrigo, su hijo mayor de 47 años, había convencido a sus hermanos Camila y Sebastián de que era el momento. El mercado estaba bien, la propiedad valía mucho. Era una decisión inteligente. Nadie le había preguntado a Elena, sentada en la sala de ese hogar que ya no le pertenecía, rodeada de muebles que pronto serían de extraños. Elena leyó los documentos 2 veces con la misma calma perturbadora, con la que había aprendido a leer todas las malas noticias de su vida. Roberto había puesto la casa a nombre de los 3 hijos años atrás, un arreglo fiscal que el contador había recomendado. Elena nunca había cuestionado eso. Era la esposa. Confiaba. Rodrigo le explicó el plan con la condescendencia amable de quien cree estar haciendo un favor. Recibirías tu parte, mamá. 250,000 pesos. Es suficiente para un apartamento pequeño, cómodo. Ya encontramos uno cerca de donde vive Camila, para que no estés sola. Tiene portero, ascensor, todo. Te va a encantar. Elena miró a su hijo y vio al niño de 8 años al que había llevado al hospital a las 3 de la mañana cuando tuvo fiebre altísima. Vio al adolescente cuyos problemas en la escuela ella había resuelto con paciencia infinita. Vio al joven universitario cuya carrera había sido posible porque Elena había trabajado como profesora de música los fines de semana para pagar la matrícula. Y vio al hombre de 47 años que ahora le entregaba documentos de venta de su hogar como si le estuviera haciendo un regalo. No lloró. Hacía años que había aprendido a no llorar delante de ellos. Firmó donde le indicaron, tomó el cheque y les dijo que necesitaba tiempo para organizar sus cosas. Rodrigo asintió con evidente alivio y le recordó que los nuevos dueños querían tomar posesión en 30 días. 30 días para desmantelar 71 años de vida. Esa noche, sola en la casa que había dejado de ser suya antes incluso de que se fueran, Elena se sentó en el patio trasero donde había un naranjo que ella misma había sembrado el año de su matrimonio. El árbol tenía 42 años y seguía dando frutos perfectos cada temporada. Alguien lo cortaría probablemente. Los nuevos dueños querrían más espacio para aparcar. Sacó su teléfono y buscó, sin saber exactamente qué buscaba. Escribió palabras que nunca había escrito antes. Propiedades en alquiler, lugares tranquilos, mar, Islas Colombia. Y entonces apareció el anuncio. Era pequeño, casi apologético en su sencillez. Una foto descolorida mostraba lo que alguna vez había sido un resort en la isla de San Bernardo, en el archipiélago frente a las costas de Córdoba. El texto decía simplemente, se arrienda propiedad histórica en isla. 12 cabañas, estructura principal, terrenos frente al mar. Estado, requiere restauración. Precio, negociable para arrendatario comprometido con el largo plazo. Contactar a Notaría Herrera, Lorica. Elena miró la foto durante un tiempo muy largo. Luego marcó el número. La notaria que respondió se llamaba Patricia Herrera y tenía la voz directa de quien no desperdicia palabras. La propiedad llevaba 11 años cerrada, explicó. Los dueños originales, una familia española que la había construido en los años 80 como resort de lujo, habían quebrado durante la crisis del 2012. Los herederos vivían en Madrid y Barcelona y no tenían ningún interés en vender ni en invertir en restauración. Solo querían que alguien la mantuviera viva, que pagara los impuestos y los gastos básicos y que no la dejara caer completamente en el abandono. ¿Cuánto?, preguntó Elena. 1.200.000 pesos al año, respondió Patricia. Pero si la arrendataria se compromete a restaurar y mantener la propiedad, los dueños están dispuestos a negociar una reducción significativa y una opción de compra preferencial después de 5 años. Elena hizo los cálculos en silencio.
Con los 250,000 que le habían dado por su parte de la casa, podía cubrir varios años de arriendo y tener algo de capital para empezar. No era mucho. Era apenas suficiente para hacer una locura viable. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó. Patricia hizo una pausa breve. ¿La semana que viene le parece bien? Elena miró el naranjo en la oscuridad del patio. Mañana me parece mejor, dijo. El viaje de Cartagena a la isla de San Bernardo tomó 4 horas en lancha rápida desde el municipio de San Antero, más 1 hora de carretera desde Cartagena hasta el embarcadero. El lanchero que la llevó, un hombre de unos 50 años llamado Aurelio, con manos curtidas por décadas de sal y sol, la miró con curiosidad evidente cuando ella le dio la dirección. ¿El resort Punta Coral?, preguntó. Señora, ese lugar está cerrado desde hace años. Lo sé, dijo Elena. Por eso voy. Aurelio no dijo nada más, pero durante el trayecto la miró varias veces con una expresión que ella no supo descifrar hasta mucho después. No era lástima. Era algo más parecido al reconocimiento. El resort Punta Coral apareció desde el agua antes de que la lancha atracara, y Elena sintió algo que hacía años no sentía. El tipo específico de emoción que produce ver algo que está roto pero que podría ser hermoso. La estructura principal era una casa colonial amplia, de 2 pisos, con arcadas que daban al mar, y una terraza superior que debía haber tenido una vista extraordinaria. La pintura estaba descascarada, el techo de la terraza tenía una sección hundida, y la vegetación había avanzado sobre los caminos con la determinación paciente de todo lo que crece sin que nadie lo detenga. Las 12 cabañas estaban dispersas entre la vegetación a lo largo de la costa, cada una con su pequeña terraza privada orientada al Caribe. Algunas tenían los techos de palma parcialmente deshilachados. Otras estaban sorprendentemente intactas, como si esperaran simplemente que alguien volviera a abrir las puertas. La playa era perfecta. Ese era el detalle que golpeaba primero y con más fuerza. Arena blanca, agua verde turquesa en la orilla que se volvía azul profundo hacia el horizonte. Palmeras inclinadas por el viento permanente del Caribe, que parecían estar haciendo una reverencia perpetua hacia el mar. Era la playa de los afiches de viaje, la playa que la gente imagina cuando cierra los ojos y piensa en paraíso. Y estaba completamente sola. Patricia Herrera había llegado en otra lancha y esperaba en el pequeño muelle de madera, una mujer de unos 40 años con gafas de sol y una carpeta de documentos bajo el brazo. Las 2 mujeres estrecharon la mano y Patricia comenzó el recorrido con la eficiencia profesional de quien ha hecho esto antes, señalando problemas, describiendo extensiones, enumerando los gastos de mantenimiento que se habían acumulado. Elena la escuchó con atención, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba calculando, no dinero sino otra cosa. Estaba calculando cuánto de ella podría caber en este lugar. ¿Puedo caminar sola un momento?, preguntó. Patricia la miró brevemente por encima de las gafas. Por supuesto. Elena caminó por los senderos invadidos de vegetación durante casi 1 hora. Entró en cada cabaña, empujando puertas que chirrían, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra de interiores que no habían visto luz en años. Encontró muebles de ratán cubiertos de polvo pero intactos. Encontró una cocina industrial en la estructura principal, que necesitaba trabajo pero cuya arquitectura era sólida. Encontró un generador grande en un cuarto trasero que Aurelio, que había seguido merodeando por el muelle con la actitud de quien finge no estar interesado, le explicó que podría funcionar con reparaciones. Encontró también, en la última cabaña al extremo norte de la propiedad, la más alejada de todo, la que tenía la terraza más grande y la mejor vista, una hamaca vieja colgada entre 2 postes de madera. Alguien la había colgado hace años, y el tiempo y la sal habían trabajado sobre ella, pero seguía ahí, resistiendo. Elena se sentó en el borde con cuidado, probando su resistencia. La hamaca aguantó. Se quedó sentada en ese borde, mirando el mar, durante un tiempo que no supo medir. Cuando volvió donde Patricia, tenía una lista de preguntas específicas sobre los términos del contrato y una expresión en la cara que la notaria reconoció de inmediato como la de alguien que ya tomó una decisión y solo está verificando los detalles. ¿Tiene usted experiencia en hospitalidad o administración de propiedades?, preguntó Patricia con cuidado. Tengo experiencia en hacer funcionar cosas que no tienen presupuesto suficiente y en lograr que personas completamente diferentes convivan en el mismo espacio, respondió Elena. Crié 3 hijos, cuidé a 2 suegros enfermos, organicé eventos escolares durante 15 años
y administré una casa grande durante 4 décadas. ¿Eso cuenta? Patricia guardó silencio un momento. Luego sonrió, la primera sonrisa real que Elena le veía. Creo que sí, dijo. Firmaron el contrato provisional esa misma tarde, sentadas en la terraza de la estructura principal, con el mar como testigo, y las gaviotas haciendo comentarios desde las barandas oxidadas. Elena regresó a Cartagena, empacó lo que consideró esencial en 2 maletas y 4 cajas de cartón, y llamó a Rodrigo para decirle que no iba a necesitar el apartamento cerca de Camila. ¿Qué? Dijo Rodrigo. ¿Por qué? ¿A dónde vas a ir? A vivir, dijo Elena. Y colgó antes de que él pudiera responder. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles de su vida, y Elena había vivido cosas difíciles. El resort no tenía agua corriente confiable porque la bomba principal estaba dañada. El generador funcionaba 3 horas al día, antes de que Aurelio, que había regresado al segundo día como si nunca se hubiera ido del todo, y que resultó ser el hijo del antiguo jefe de mantenimiento del resort, lograra repararlo parcialmente. Las cabañas tenían infiltraciones de humedad en los techos. La cocina industrial necesitaba que reemplazaran componentes que ya no se fabricaban y que había que mandar a hacer a medida. Elena durmió las primeras 2 semanas en la cabaña del extremo norte, la de la hamaca, porque era la que estaba en mejor estado relativo. Cocinó en un fogón de gas portátil que había comprado en San Antero. Bañó con agua de un tanque que Aurelio llenaba cada 3 días. Y trabajó. Trabajó como no había trabajado en décadas, con sus propias manos, con una energía que sorprendía a todos, incluyéndola a ella misma. Descubrió que 71 años de vida le habían dado un conocimiento práctico extraordinario sobre cómo hacer que las cosas funcionaran. Sabía enyesar paredes porque había aprendido de un vecino 30 años atrás. Sabía identificar problemas eléctricos básicos, porque Roberto había sido terco en no llamar electricistas, y ella había terminado aprendiendo por necesidad. Sabía cocinar para grupos grandes, organizar espacios, hacer que lo poco pareciera suficiente. Lo que no sabía, aprendió. La isla tenía una comunidad pequeña, de unas 200 personas en el lado norte, pescadores y sus familias que habían vivido allí por generaciones. Elena fue a presentarse el 4.º día, caminando los 3 kilómetros de camino de tierra, con el sol de las 9 de la mañana ya caliente sobre la nuca. Llegó al centro del caserío, que consistía en una tienda, una cancha de baloncesto y una pequeña iglesia, y simplemente se presentó. Me llamo Elena. Voy a vivir en el resort Punta Coral. Vengo a conocerlos. La recibieron con la desconfianza razonable de gente que ha visto muchas personas llegar con grandes planes y pocas promesas cumplidas, pero también con la hospitalidad automática del Caribe colombiano, que es casi imposible de apagar completamente. Le ofrecieron tinto y le presentaron al señor Evaristo Palomino, de 83 años, el habitante más antiguo de la isla y el que recordaba los tiempos en que el resort funcionaba. Era muy bonito cuando abrió, dijo Evaristo, meciendo su taburete bajo la sombra de un árbol de mango. Mucha gente venía. Daba trabajo a 20 personas de la isla. Cuando cerró fue muy duro. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Elena. Los dueños pelearon entre ellos, dijo Evaristo con la simpleza de quien ha resumido muchas tragedias, como siempre pasa cuando el dinero se mete entre la familia. Elena pensó en Rodrigo entregándole los papeles de venta con esa expresión de culpa aliviada. Sí, dijo, como siempre pasa. Evaristo la miró durante un momento largo. ¿Usted viene a volver a abrir el resort?, preguntó. Voy a intentarlo, dijo Elena. Pero no como antes era. Diferente. ¿Diferente cómo? Elena no tenía todavía una respuesta completamente formada. Solo tenía una intuición, del tipo que viene de haber vivido mucho y haber escuchado a mucha gente quejarse de lo mismo. Un lugar donde la gente venga a descansar de verdad, dijo lentamente. No a presumir ni a publicar fotos, a descansar, a estar en silencio si quieren, a comer bien, a estar en el mar, sin televisión, sin discoteca, sin animadores de entretenimiento. Solo esto, el mar, el silencio, la comida. ¿Usted cree que eso tiene mercado? Evaristo la miró con los ojos entrecerrados de quien está evaluando algo seriamente. Mi hija vive en Bogotá, dijo finalmente. Trabaja en una oficina 12 horas al día. Cuando llama me dice que está agotada pero que no sabe descansar. Que cuando tiene vacaciones no sabe qué hacer con el silencio. Dijo eso exactamente, que no sabe qué hacer con el silencio.
Elena sintió algo encajar en su cabeza como la última pieza de un rompecabezas. «Para eso viene la gente», dijo, «a aprender otra vez qué hacer con el silencio». Evaristo asintió despacio. «Entonces sí tiene mercado, señora Elena. Mucho mercado». A los 3 meses de su llegada, Elena tenía 3 cabañas completamente restauradas, agua corriente funcionando en toda la propiedad, el generador reemplazado por paneles solares, que Aurelio había conseguido a través de un programa del gobierno para comunidades insulares, y una cocina operativa que producía comidas que hacían que los pescadores de la isla encontraran excusas para pasar por Punta Coral, cerca de la hora del almuerzo. También tenía un equipo. Aurelio era el jefe de mantenimiento, con ese título oficial ahora, aunque llevaba meses siendo exactamente eso de manera informal. Su esposa Dolores resultó ser una cocinera extraordinaria, con un dominio de los frutos del mar que hacía que la comida de Elena, que no era mala, pareciera amateur. Las 2 mujeres establecieron una división de trabajo basada en el respeto mutuo y en la comprensión tácita de que cada una hacía cosas que la otra no podía hacer igual de bien. La hija de Evaristo, Marcela, que tenía 42 años y que había regresado a la isla 6 meses atrás tras un divorcio difícil en Bogotá, se convirtió en la persona que manejaba las comunicaciones y las reservas, usando el teléfono satelital y la conexión de Internet que Elena había logrado instalar con una obstinación que Patricia Herrera describió después como legendaria. Hay 2 mujeres jóvenes de la isla, Rosa y Jimena, que se ofrecieron para trabajar en limpieza y atención, contentas de tener trabajo estable sin tener que irse a tierra firme. Y había Pablito, el nieto de Evaristo, de 16 años, que tenía un talento natural para arreglar cualquier cosa mecánica o eléctrica, y que se había convertido en el asistente permanente de Aurelio con la seriedad de quien finalmente encontró para qué servía. Elena los pagó desde el primer día, aunque eso significara ajustar todo lo demás. «Voy a pagar bien, o no voy a contratar a nadie», les dijo en la primera reunión formal que tuvo con todos ellos, sentados en la terraza principal con el mar de fondo. «El trabajo bien pagado se hace bien. El trabajo mal pagado se hace mal y con resentimiento. Yo no quiero ni uno ni lo otro». Nadie discutió ese punto. La primera reserva llegó de la manera más improbable posible. Rodrigo, su hijo mayor, había contado en una cena familiar que su madre se había ido a vivir a una isla abandonada y estaba tratando de convertirla en hotel, con el tono ligeramente avergonzado de quien piensa que un familiar está teniendo una crisis tardía. Una de las personas en esa cena era la esposa de un amigo de Rodrigo, una mujer llamada Sofía que trabajaba como editora en una revista de viajes y que al escuchar la descripción no pensó en crisis, sino en artículo. Sofía llamó a Elena directamente. «Tengo curiosidad», dijo. «¿Me dejaría ir a ver lo que está haciendo?» El resort solo tenía 3 cabañas operativas. La cocina funcionaba pero no tenía menú formal. Los senderos estaban despejados pero sin señalización. Había 100 cosas sin terminar. «Puede venir», dijo Elena. «Pero sepa que no está terminado. Lo que ve es lo que hay». Sofía llegó un jueves de abril con una fotógrafa y un cuaderno de notas, esperando encontrar, si era honesta, algo pintoresco pero amateur. Lo que encontró fue diferente. Encontró 3 cabañas perfectamente restauradas, que conservaban la arquitectura original de los años 80, con una elegancia cuidadosa y sin pretensiones. Encontró una terraza frente al mar con mesas de madera reciclada, donde el desayuno consistía en fruta fresca de la isla, arepas de maíz con queso costeño y café negro servido en pocillos de cerámica que Dolores había encontrado en un mercado de Lorica. Encontró una playa completamente privada con hamacas bajo las palmeras y kayaks que Aurelio había reparado y pintado con colores que reflejaban el agua del Caribe. Encontró silencio. No el silencio incómodo de los lugares vacíos, sino el silencio lleno de los lugares donde la naturaleza habla y los humanos tienen la sensatez de escuchar. Y encontró a Elena. Sofía pasó 2 días y escribió un artículo que ocupó 4 páginas de la revista, con fotos que capturaban la luz del atardecer sobre las cabañas de piedra y el mar turquesa, y Elena sentada en la hamaca de la cabaña norte, mirando el horizonte con la expresión de alguien que finalmente encontró el lugar donde debía haber estado siempre. El artículo se titulaba «La mujer que construyó su propio paraíso a los 71 años», y el subtítulo decía «Cuando la vida te quita el hogar, a veces el universo te da una isla». Las reservas empezaron a llegar esa misma semana. Lo que Sofía no escribió, porque Elena le pidió que no lo hiciera, era la parte sobre los hijos. Solo había pedido eso.
que la historia fuera sobre lo que estaba construyendo, no sobre lo que había perdido. Sofía lo respetó completamente, pero lo que Sofía sí captó, y que estaba en cada foto y en cada párrafo, era algo que Elena no había planeado comunicar, pero que resultó ser el corazón de todo el proyecto. La autenticidad absoluta de una mujer que no estaba fingiendo ni actuando, ni vendiendo una fantasía. Estaba simplemente siendo quien era, en un lugar que había elegido, haciendo trabajo que entendía. Eso, resultó ser, era irresistible. Con las primeras reservas llegó también el primer desafío real de dimensiones inesperadas. 3 semanas después de publicado el artículo, Elena recibió una llamada de un número de Madrid. Era Jorge Villanueva, uno de los herederos españoles de la propiedad, el que había sido designado como interlocutor principal en el contrato de arriendo. «Señora Vázquez», dijo Jorge con la cortesía fría de alguien que está a punto de decir algo inconveniente. «Hemos visto el artículo de la revista. Felicitaciones por lo que ha logrado. Sin embargo, el artículo ha generado interés de varios inversores que quisieran adquirir la propiedad para desarrollarla de manera más ambiciosa. Estamos considerando aceptar algunas de esas ofertas». Elena sintió algo frío moviéndose por su pecho. Era el mismo frío que había sentido cuando Rodrigo le entregó los papeles de venta en Cartagena. «Tengo un contrato», dijo, «con opción de compra preferencial después de 5 años. Sí, pero solo han pasado 4 meses. Con una cláusula de protección al arrendatario en caso de venta anticipada. Lo negocié específicamente con Patricia Herrera. ¿La recuerda? Es la notaria que también representa sus intereses en Colombia». Hubo una pausa. «Tendríamos que revisar exactamente los términos», dijo Jorge finalmente. «Le sugiero que lo hagan pronto», dijo Elena, y notó con cierta sorpresa que su voz sonaba completamente calmada. «Porque si hay algún intento de desconocer ese contrato, tengo documentación de todo lo conversado, grabaciones de las llamadas como permite la ley colombiana, y una notaria local que conoce el expediente completo. Además, acabo de instalar aquí un equipo de 8 personas de la comunidad local que dependen de este trabajo. Los periodistas de Bogotá y Medellín, que me han llamado esta semana para artículos de seguimiento, estarán muy interesados en la historia de una empresa española que intenta desalojar a una anciana y a una comunidad isleña para vender a inversores». Otra pausa. «Más larga esta vez». «No hay ninguna intención de desalojarla, señora Vázquez», dijo Jorge. «Solo queríamos informarle de las ofertas recibidas». «Se lo agradezco», dijo Elena. «Y le recuerdo que mi contrato incluye opción de compra preferencial. Si están dispuestos a vender, me interesa conocer las condiciones. Buenos días». Colgó y se quedó mirando el teléfono durante un momento. Luego llamó a Patricia Herrera. «Patricia, necesito que me explique exactamente cuánto necesitaría para ejercer la opción de compra anticipada, si los dueños están dispuestos a vender». «¿Ahora?», preguntó Patricia, con el tono de quien está evaluando si la persona al otro lado está siendo impulsiva o estratégica. «Ahora», confirmó Elena, «porque si este lugar tiene valor suficiente para que inversores de Madrid estén llamando, entonces tiene valor suficiente para que yo lo compre antes de que alguien más lo haga». El silencio que siguió fue el silencio de una abogada haciendo cálculos. «Voy a llamar a los dueños esta tarde», dijo finalmente Patricia, «y voy a empezar a buscar opciones de financiamiento. Hay programas para desarrollo turístico comunitario y para restauración de patrimonio histórico que podrían aplicar aquí. Le llamo mañana». Elena colgó, salió a la terraza y miró el mar durante un tiempo largo. Detrás de ella escuchó pasos y se volvió. Era Evaristo, que había desarrollado la costumbre de aparecer en Punta Coral a cualquier hora del día sin ninguna razón aparente, excepto que, según él, la compañía era mejor que en su casa. «¿Problema?», preguntó el viejo, sentándose en su silla habitual con la lentitud ceremonial de 83 años bien vividos. «Intento de problema», dijo Elena, «pero creo que lo manejamos». Evaristo asintió. «Mi padre siempre decía que los problemas son como las olas, señora Elena. La gente que les teme se ahoga, la gente que las conoce las monta». Elena sonrió. Su padre era sabio. «Era pescador», dijo Evaristo. «Es lo mismo». Los dueños españoles aceptaron negociar, no con la generosidad de quien hace un favor, sino con la pragmática disposición de quien prefiere un pago cierto hoy a una batalla legal incierta que involucra contratos colombianos y periodistas de Bogotá, con interés en la historia. El precio que pidieron era ambicioso pero no absurdo. Patricia encontró 2 líneas de financiamiento,
un crédito de Bancoldex para emprendimientos turísticos en zonas de desarrollo y un fondo de la Gobernación de Córdoba para restauración de patrimonio arquitectónico caribeño. Elena puso los 250,000 pesos que le quedaban de su parte de la casa de Cartagena como inicial. La ironía de eso no se le escapó ni un momento. El dinero que sus hijos le habían dado por quitarle su hogar fue exactamente lo que necesitó para comprar uno propio. 8 meses después de haber llegado a la isla con 2 maletas y 4 cajas de cartón, Elena Vázquez Montoya firmó los documentos que la convertían en propietaria del resort Punta Coral. Patricia Herrera estaba presente. Aurelio y Dolores estaban presentes. Evaristo estaba sentado en su silla mirando todo con la satisfacción serena del que sabe que ya lo sabía. Marcela lloró un poco. Rosa y Jimena aplaudieron. Esa noche hicieron una celebración en la terraza principal con música de vallenato que tocó un primo de Aurelio, pescado fresco que los vecinos de la comunidad habían traído, y ron costeño que Evaristo guardaba para ocasiones que merecieran la pena. La celebración duró hasta las 3 de la mañana, y terminó con Evaristo dormido plácidamente en su silla, y Elena sentada en el muelle mirando el mar fosforescente, con el título de propiedad doblado en el bolsillo de su vestido. Pensó en Roberto, su marido muerto hace 8 años. Roberto, que había sido buena persona, pero que había tomado decisiones financieras sin consultarle, que había puesto la casa a nombre de los hijos sin entender lo que eso significaría, que la había amado a su manera limitada y a veces torpe. Pensó en él sin amargura, que era la manera en que uno puede pensar en los muertos que amó cuando finalmente encontró la paz. «Te hubiera sorprendido, Roberto», dijo en voz baja hacia el mar. «Yo también me sorprendo». En el primer año completo de operación, Punta Coral tuvo una ocupación del 72%, lo que Patricia Herrera describió como extraordinario para una propiedad nueva sin publicidad tradicional. Elena no había pagado ni un peso en publicidad. El artículo de Sofía había generado una cascada de cobertura espontánea en medios de viaje, redes sociales y, finalmente, un reportaje en un canal de televisión nacional que usó la historia de Elena como ejemplo de emprendimiento tardío exitoso. Pero lo que realmente llenó el resort no fue la prensa, fue el boca a boca. La gente llegaba y se iba diferente, no dramáticamente diferente, no transformada de manera espectacular como en las películas, diferente en la manera concreta y útil en que la gente cambia cuando ha dormido bien varios días seguidos, ha comido comida real, ha estado en contacto con el mar y no ha tenido que simular nada delante de nadie. Elena había establecido reglas que algunos huéspedes encontraban peculiares al principio. No había televisión en las cabañas. La señal de celular era débil por la geografía de la isla, y Elena había decidido conscientemente no instalar repetidores. El desayuno era ahora fija y comunitario, todos en la terraza grande, no servicio a la habitación. Las actividades existían: kayak, snorkel, caminatas, pesca con los pescadores locales, pero ninguna era obligatoria ni animada. Si querías pasar 3 días en la hamaca leyendo, nadie te molestaba. Si querías aprender a cocinar con Dolores, Dolores te enseñaba con genuina alegría pedagógica. «No es un resort de lujo», le dijo Elena a una periodista que la entrevistó para un podcast. «Es un resort de calidad. La diferencia es que el lujo te da cosas caras. La calidad te da cosas buenas. El lujo necesita que estés impresionado. La calidad solo necesita que estés cómodo. Yo tengo 71 años y ya no tengo paciencia para impresionar a nadie. Solo quiero que la gente esté bien». La periodista publicó esa cita y se volvió la frase más compartida del episodio. Rodrigo llamó 4 meses después del artículo. Elena vio su nombre en la pantalla y esperó 3 timbres antes de contestar, no por crueldad, sino porque necesitó ese tiempo para decidir desde qué lugar quería tener esa conversación. «Mamá», dijo Rodrigo, y su voz tenía algo que Elena no le había escuchado en años. Incomodidad real, del tipo que viene de reconocer que uno se equivocó. «Rodrigo, leí el artículo y vi el reportaje de televisión y escuché que compraste la propiedad». «Sí, mamá, yo no sabía que ibas a... Quiero decir, cuando vendimos la casa pensé que...». «Sé lo que pensaste», dijo Elena calmamente. «Pensaste que yo era vieja y que necesitaba que me cuidaran. Pensaste que un apartamento pequeño cerca de Camila era suficiente para lo que me quedaba de vida. Pensaste que yo era un problema logístico que había que resolver». El silencio de Rodrigo fue la confirmación que ella no necesitaba, pero que de alguna manera era necesario que existiera entre ellos. «No exactamente así»,
dijo finalmente. Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? No qué necesitaba. ¿Qué quería? Otro silencio. No lo recuerdo, dijo Rodrigo finalmente. Y tenía la voz de alguien que acaba de ver algo que siempre había estado ahí y que nunca había querido mirar. Elena sintió compasión por su hijo, que no era lo que había esperado sentir. Pero era lo que había. Ven a visitarme cuando quieras, dijo. Traje a los niños si quieres. Aquí hay sitio. El mar es extraordinario. Y Dolores hace una cazuela de mariscos que hace llorar de la buena. ¿En serio?, dijo Rodrigo. Y en esa pregunta había una mezcla de alivio y asombro, que a Elena le pareció casi tierna. En serio. Pero llama antes porque en temporada alta estamos llenos. Rodrigo llamó 3 semanas después para hacer una reserva para él, su esposa y sus 2 hijos adolescentes para las vacaciones de mitad de año. Elena le dio la tarifa completa, sin descuento familiar, lo que Marcela, que escuchó la conversación, consideró perfectamente justo. Camila llegó sola un fin de semana de mayo, sin avisar, con una maleta pequeña y los ojos de alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. Elena la recibió en el muelle sin escenas, le mostró su cabaña y le dijo que el almuerzo era a la 1. Pasaron 3 días casi sin hablar de nada importante. Caminaban juntas por la playa en las mañanas. Comían en silencio o con conversación ligera. Elena enseñó a Camila a identificar los distintos colores del mar según la profundidad y la hora del día, algo que a su vez le había enseñado a Aurelio. Al 4.º día, mientras tomaban café en la terraza al atardecer, Camila dijo, sin preámbulo y con la voz de alguien que finalmente se rinde ante algo que estaba resistiendo. «Mamá, lo que te hicimos estuvo mal». «Lo sé», dijo Elena. «¿Nos perdonas?» Elena miró el mar. Lo había pensado mucho en esos meses. La rabia había existido, clara y legítima. Pero la rabia sostenida cansa, y Elena a sus 71 años había decidido conscientemente no cargar más pesos que los necesarios. «Ya lo hice», dijo, «pero no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque el resentimiento es muy pesado y yo tengo cosas más interesantes que hacer que cargarlo». Camila lloró un poco. Elena le puso la mano en el brazo y se quedaron mirando el atardecer en silencio hasta que el cielo se volvió naranja y luego violeta y luego el azul oscuro de las primeras estrellas del Caribe. Sebastián, el hijo menor, nunca llamó. Elena no lo esperó. Al final del primer año completo, Elena hizo un balance sentada en el escritorio de la oficina que había instalado en una habitación de la estructura principal, con vistas al jardín que ella y Rosa habían sembrado juntas con plantas locales, flores tropicales y hierbas aromáticas que Dolores usaba en la cocina. El balance era sólido, no espectacular, no millonario, pero sólido y creciente. Suficiente para pagar el crédito, los salarios, el mantenimiento y tener un margen para seguir restaurando las cabañas que aún no estaban operativas. Pero mientras miraba los números, Elena se dio cuenta de que lo que le importaba no estaba en ninguna columna de esa hoja de cálculo. Lo que le importaba era que Pablito, el nieto de Evaristo, había ganado suficiente dinero trabajando en Punta Coral para inscribirse en un curso de electricidad industrial en Montería, y venía los fines de semana a aplicar lo que aprendía. Lo que le importaba era que Rosa se había comprado un terreno pequeño en la isla para construir su propia casa. Lo que le importaba era que Dolores, que había pasado 20 años cocinando para su familia sin que nadie le dijera que era extraordinaria en eso, ahora tenía huéspedes que le pedían fotografiarse con ella después de las comidas. Lo que le importaba era una tarde de martes en que Evaristo le había dicho, meciendo su silla en la terraza, que la isla se sentía diferente desde que ella llegó. Más viva, dijo. Como cuando éramos niños y el resort estaba abierto, y había movimiento y la gente tenía trabajo, y todo tenía sentido. Así se siente ahora. Elena pensó también en algo que no le había dicho a nadie, que guardaba como se guardan las cosas que son demasiado personales para compartirlas sin que pierdan algo. Pensó en que en Cartagena, en los últimos años de la Casa Grande, se había despertado muchas mañanas sin ninguna razón particular para levantarse, no de manera dramática, no con pensamientos oscuros, sino con esa fatiga gris de quien ha cumplido todos sus roles y ya no sabe qué es lo que queda cuando los roles terminan. Aquí se levantaba antes de que sonara cualquier alarma. Se levantaba porque el mar a las 6 de la mañana tenía un color que quería ver, porque Dolores necesitaba decidir con ella si el menú del viernes incluía pargo rojo o mero, porque había que supervisar la instalación de los paneles solares adicionales que Aurelio había conseguido,
porque había un grupo de 6 mujeres de Medellín llegando el jueves, todas profesionales mayores de 55 años, que habían reservado la semana completa con la nota de que venían a descansar de todo, y Elena quería asegurarse de que el resort estuviera en su mejor forma para recibirlas. Quería estar despierta. Eso, descubrió a los 71 años, no era algo que se podía dar por sentado. 1 año y 3 meses después de su llegada, Patricia Herrera vino a la isla para una visita que mezcló lo profesional con lo que se había convertido en algo parecido a la amistad. Tomaron café en la terraza mirando el atardecer, y Patricia dijo, con la directness que Elena había aprendido a apreciar, ¿en qué piensa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Elena había estado pensando en eso. Quiero abrir 4 cabañas más, dijo. Tengo identificadas las que están en mejor estado estructural. Eso nos llevaría a 16 en total. Con 16 cabañas bien administradas podemos ser financieramente sólidos sin perder lo que somos. ¿Y qué son? Elena pensó en cómo describirlo. Somos un lugar donde la gente viene a recordar cómo es estar bien, dijo. Sin complicaciones, sin performance, sin tener que ser nadie en particular, solo estar. Es una cosa simple, pero resulta que es la más difícil de encontrar. Patricia asintió. ¿Y usted personalmente? ¿Qué quiere? Elena miró el mar. La pregunta, ¿qué quiere usted personalmente?, seguía siendo la más extraña de responder. 40 años de ser esposa, madre, nuera, ama de casa, cuidadora, habían creado el hábito profundo de responder esa pregunta siempre en términos de los demás. Quiero que mis hijos estén bien. Quiero que Roberto se recupere. Quiero que la suegra no sufra. Pero ya no había nadie más cuyo bienestar fuera su responsabilidad primaria. Solo el suyo propio, y el de las personas que había elegido cuidar porque quería hacerlo, no porque no hubiera alternativa. Quiero quedarme aquí, dijo finalmente. Quiero seguir construyendo esto. Quiero seguir conociendo gente que llega cansada y se va un poco menos cansada. Quiero ver crecer el jardín. Quiero aprender a hacer la cazuela de Dolores porque llevo meses pidiéndole que me enseñe y siempre hay algo más urgente. Quiero ir a pescar con Evaristo una vez antes de que alguno de los dos ya no pueda. Quiero ver qué pasa. Patricia sonrió. Eso suena muy bien, dijo. Es suficiente, dijo Elena. A esta edad, querer ver qué pasa es suficiente. Es todo. El sol se estaba poniendo detrás de las palmas, pintando el agua de naranja y rosa con esa generosidad sin esfuerzo que tiene el Caribe cuando se pone a demostrar de lo que es capaz. Desde la cocina llegaba el olor del sofrito que Dolores estaba preparando para la cena. Ajo y cebolla y tomate y ají dulce en aceite caliente, el perfume más hogareño del mundo. Pablito estaba en el techo de la cabaña 7 ajustando algo en los paneles solares y cantaba en voz baja una canción que Elena no reconoció pero que sonaba feliz. Marcela hablaba por teléfono en la oficina con el tono profesional y cálido que había desarrollado para las reservas. Aurelio pasó por el muelle cargando algo y saludó con la mano sin detenerse. Todo funcionaba, no perfectamente, no sin problemas, no sin los 1000 ajustes diarios que requiere cualquier cosa viva, pero funcionaba. Elena Vázquez Montoya tenía 71 años, era propietaria de un resort en una isla del Caribe colombiano, lideraba un equipo de 8 personas, dormía profundamente todas las noches y se levantaba antes del amanecer porque el mar a las 6 de la mañana tenía un color que quería ver. Había llegado con 2 maletas, 4 cajas de cartón, y la convicción silenciosa de quien no tiene nada más que perder de que a veces eso es exactamente suficiente para empezar. 71 años no era un final. Resultó ser la edad exacta en que ella, por primera y única vez en su vida, comenzó de verdad.